Vamos a pasar al estudio, hermanos, de esta mañana. Hagamos una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, hoy te damos gracias porque una vez más nos traes a este lugar y nos traes con lazos de amor y de misericordia porque quieres bendecir nuestras vidas. Gracias porque hoy nuestro lugar está ocupado por nosotros, porque no dudo que hoy quieres tú bendecirnos. A través de este tema, ayúdanos a entender, seguir analizando la persona de Jesús, tu mensaje, todo lo que implica, Señor, el hecho de haber visitado, acercado con aquellas personas de aquel entonces. Muéstranos tus verdades a través de los versículos que hemos de leer el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Vamos a tener el día de hoy el tema número 18 de la serie que hemos titulado Conociendo a Jesús, y el tema de esta mañana lo he titulado Jesús y la Samaritana. A través de este estudio yo quisiera que pudiéramos entender varias verdades que nos queden claras. La primera es cómo dedicaba tiempo el Señor Jesucristo para cada persona. A pesar de ser una persona, el Señor Jesucristo, que tenía un ministerio muy grande, el Salvador del mundo, imagínate la responsabilidad que había sobre sus hombros. A pesar de que las ciudades salían y se agolpaban completas, a pesar de que las multitudes le seguían, la Escritura nos deja ver que en ocasiones sacaba tiempos para ir y predicarle a una persona. Número 2 también, a través de estos temas, de este pasaje que vamos a leer del encuentro de Jesús con la samaritana, vamos a ver la humildad de Cristo al tratar con el ser humano. También es muy importante, hermanos. Número 3, vamos a ver la misericordia de Cristo al ir por la mujer samaritana para salvarla. Y esto me recuerda cuando Jesús fue por el Gadareno. Cuando iba hacia un lugar, se desvió para ir a liberar a un hombre endemoniado y restaurarlo, hermanos. Esa es la misericordia de Cristo, hermanos. Número 4, la paciencia de Cristo al testificarle a una mujer renuente. Él es paciente, hermanos. ¿Cuántas veces el hombre trata, verdad, de altercar contra su Creador? Pero ahí está Dios pacientemente esperando. Y número 5, la salvación gloriosa que trajo a Samaria a través de esta mujer. Así que este es el contexto del pasaje que hemos de leer. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 4, nos vamos a ir leyendo verso por verso. Sin embargo, antes de comenzar a leer los versículos, solamente quiero contextualizar brevemente cómo era el contexto social en los tiempos del Señor Jesucristo en relación a esta ciudad que se llamaba Samaria. Los judíos tenían una enemistad irreconciliable con los samaritanos. Así tenemos que empezar, para que nosotros pongamos en contexto este pasaje que nos deja la Escritura en Juan capítulo 4. Había una enemistad irreconciliable. Un judío no se llevaba, no se hablaba, al contrario, había una enemistad con los samaritanos. Y de la misma manera, esa enemistad la tenían los samaritanos hacia los judíos. De hecho, un insulto, una grosería, una ofensa grave para un judío era llamarle samaritano. Si ustedes leen, por ejemplo, en Juan capítulo 8, en el verso 48, el contexto del pasaje, el Señor Jesucristo está hablándole a la gente, les está hablando acerca del pecado, de la esclavitud, de que el que comete pecado, esclavos del pecado, todo lo que ya hemos estado analizando en otros estudios anteriores. Y estaba el Señor Jesucristo hablándole a los escribas, a los fariseos, reprendiéndoles el pecado, de tal manera que leemos en Juan 8, verso 48, que le dijeron: ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Imagínate la ofensa. Es para que nos demos cuenta del contexto. Para un judío llamarle a otro judío samaritano era decirle una ofensa grave. Era de veras una ofensa, una grosería imperdonable. ¿Cómo le está llamando samaritano? De tal manera nos damos cuenta que esta enemistad estaba presente y tenía un trasfondo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Había muchas razones
por las cuales el judío no se juntaba, no se acercaba y tenía una relación de enemistad con un samaritano. Esto se remontaba a cientos de años y de siglos atrás. Anota Segunda de Reyes capítulo 17 y te vas a dar cuenta cómo el rey de Asiria habían llevado a las tribus de Israel a una cautividad, y entonces llegó un momento en el cual el rey de Asiria trajo personas para repoblar la tierra de Samaria. Pero no trajo judíos solamente, había judíos ahí en esa región, pero llegaron gente ahora de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim a habitar Samaria. De tal manera que empezaron a mezclarse con los judíos que habían quedado en esa ciudad. Empezaron a tener relación de consanguineidad, por lo cual entonces esos judíos ya no iban a ser 100% judíos, sino que ya había un mestizaje, una mezcla de sangres, de tal forma que eso estaba prohibido por la ley mosaica. Por eso un judío, cuando veía a un samaritano, no entendía: este es uno de mis hermanos, sino decía: este es un hombre extranjero que vino a habitar aquí, que sí se mezcló la sangre judía con sangre de otras nacionalidades. Pero no solamente era eso, hermanos. No solamente había una mezcla de sangre, sino también de creencias. En otras palabras, un samaritano, a la vez que escuchaba, por eso te dejo de tarea, lee Segunda de Reyes capítulo 17 y te vas a dar cuenta de que llegó un momento en el cual ya estaba repoblada la ciudad de Samaria, pero empezaban a salir fieras y atacaban a la gente de la ciudad, y entonces por ahí se levantaban unas personas que le dijeron al rey: es que aquí antes se leía la ley de Moisés y se ha dejado de leer. Y entonces instituyeron a un sacerdote por ahí que empezó otra vez con las ceremonias del Pentateuco, etcétera. Empezaron a leer a Moisés, pero a la vez también seguían a otras deidades, las deidades que habían traído de acuerdo de las ciudades de las que ellos procedían. ¿Vamos? ¿Claros? Ok, había entonces una mezcla de sangre, una mezcla de creencias. Ya no eran judíos 100%, al contrario, estaban mezclados. Aunado a esto también, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, donde ellos afirmaban que Moisés había mandado construirlo, y los judíos, pues obviamente por su parte, tenían el templo en la ciudad de Jerusalén. Entonces había la disputa de quién era el que tenía la verdad, como hasta el día de hoy hay mucha gente que se pelea por decir quién tiene la verdad. Por eso nos va a dejar mucha claridad esta enseñanza para ver dónde está la verdad, que de alguna manera ya la conocemos nosotros. La verdad está en Cristo, hermanos, no le busquemos. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, hermanos, miren, no tiene la vida. Aunque tuviera toneladas de teología y tuviera toneladas, ¿verdad?, de instrucciones, si no tiene a Cristo en su vida, no tiene nada, hermanos. Está hueco, está vacía la persona. Ok. Número 3, hermanos, los judíos, después de su regreso de Babilonia, del cautiverio, cuando también se los habían llevado, porque acuérdense que hubo varias veces en los cuales fueron el pueblo de Israel cautivo de varios pueblos, de varias naciones, ok, de acuerdo a su vida pecaminosa. Dios los desamparaba y llegaban otros reinos y los tomaban cautivos y se los llevaban. Bueno, cuando fue el regreso de la cautividad de Babilonia, comenzaron a reconstruir el templo por mandato y a cargo de un hombre llamado Nehemías. ¿Te acuerdas de eso? Hay un libro que de hecho se llama Nehemías, te invito a que lo leas. Mientras que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén, los samaritanos vigorosamente intentaban detener la empresa. Lee Nehemías 6 allá en casa para que tú te des cuenta cómo Sanbalat, que era un príncipe de Samaria, era el que estaba como un opositor a que no se levantaran otra vez los muros. Y andaban ahí haciéndole la vida imposible a Nehemías y a toda la gente que había regresado para reconstruir la ciudad, y estaban presionándolos para que no reconstruyeran la ciudad, hermanos. Imagínate. Por eso había esa enemistad histórica. Número 4, hermanos. Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Te dejo de tarea que revises Josué capítulo 21, en el verso 21. Ahí se establece que Samaria iba a dedicarse como esa ciudad en la cual
iban a recibir a los criminales judíos y a todos aquellos que se refugiaban, que habían violado las leyes judías y que habían sido excomulgados, sacados de la comunidad judía. ¿Sabes a dónde se iban a refugiar? A Samaria. De tal manera, hermanos, que era una cuestión irreconciliable. ¿Estamos? Es el contexto. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 4, en el verso número 3, por favor. Juan capítulo 4, verso número 3. Dice la Escritura que Jesús estaba en Judea y después de que escuchó que los fariseos habían oído hablar y decir que estaba haciendo discípulos, los bautizaba, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió, dice, de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Me detengo, vamos a ir avanzando versículo por versículo y te voy a ir explicando varias cosas. Lo primero que quiero explicarte es que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo observamos que todo tenía su tiempo. ¿Has leído cuando en los evangelios dice el Señor Jesucristo, aún no ha llegado mi tiempo? Lo buscaban para matarlo y decía, todavía no ha llegado mi hora. Le decían los discípulos, escóndete porque te anda buscando Herodes, y dice, mira, no ha llegado mi tiempo aún. En otras palabras, todo tenía un tiempo. Incluso su muerte estaba establecida desde la antigüedad con día y hora. Él iba a morir en un día específico y en una hora específica. Cuando hablamos acerca de Jesús, el Cordero de Dios, explicamos que incluso se cumplió hasta la hora en la cual el Señor Jesucristo tenía que morir en una cruz. Que era entre las 2 tardes judías, donde se ofrecía el holocausto, la Pascua, donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua, hermanos. Ya había una hora determinada, hasta para la muerte del Señor Jesucristo. Y todo esto tenía que ver con profecía. En ese sentido, hermanos, es importante que cuando nosotros leemos la frase, le era necesario pasar por Samaria, debemos entender una verdad, si tú quieres, sencilla, pero bien importantísima, y te voy a explicar por qué. Si nosotros pusiéramos un mapa, nos daríamos cuenta de que él se encontraba en Judea, en la región de Judea, ¿no? Ahí dice, salió de Judea. ¿A dónde se iba a dirigir él? A Galilea. Bueno, si yo te pusiera un mapa del tiempo de la época de Jesús, te ibas a dar cuenta de que había 3 grandes regiones. La región de Judea estaba en la parte sur, pegada al mar Mediterráneo, y Galilea estaba en la parte norte. Y entre Galilea y Judea, ¿sabes quién estaba? La región de Samaria, la región de los samaritanos. De tal manera que cuando un judío iba hacia Galilea, entre, vamos a decir, Galilea, Samaria y Judea, en la orilla pasaba el río Jordán. De tal manera que cuando un judío quería subir a Galilea, lo que hacía era cruzar el río Jordán, llegar a la región de Perea, subir bordeando todo el río y entonces otra vez cruzar el río para llegar a Galilea. En otras palabras, rodeaban la ciudad, nada más por el hecho de no pasar por la ciudad, hermanos. Nada más por el hecho, porque obviamente eran sus enemigos. Entonces, agarraban un camino, aunque era más largo, con el único objetivo de no tener un encuentro con los samaritanos. Y en ese tema, por cuestiones de enemistad, los judíos tomaban otros caminos para viajar, aunque eran más largos, y sin embargo nos dice la Escritura, el verso 4, Jesús salió y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ojo, no debemos entender que Jesús no quiso ir a dar la vuelta por otro camino. O sea, él no vamos a entender que él no quiso tomar el camino largo para llegar a Galilea. No, lo que debemos entender es que su destino era Galilea, efectivamente. Pero primero tenía que ir ¿a dónde? A Samaria. Esa es la lectura que le tenemos que dar al pasaje. O sea, va a Galilea, pero primero hace una parada en Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque había que ir a rescatar a una mujer pecadora. Y desde aquí ya nos damos cuenta, hermanos, que Dios tiene establecido un día, una hora, un tiempo
para acercarse con el ser humano. Desde aquí ya nos estamos dando cuenta. En otras palabras, dentro de su agenda, dentro de su ministerio hermoso, estaba contemplada esta visita para ir a predicarle a esta mujer pecadora. Una mujer que, por cierto, vivía en inmoralidad terrible. Había tenido 5 maridos y a lo largo de su vida, pero ahora vivía con un 6º hombre con el cual ya ni siquiera se había casado, porque tenía la experiencia de 5 matrimonios fallidos, imagínate, y ya no quería que hubiera un 6º. En otras palabras, era una mujer de veras muy necesitada, por no decir muy pecadora, hermano. Una mujer muy necesitada. Y esto es algo maravilloso porque nos muestra cómo el Señor Jesucristo no solamente le predicaba a las multitudes, sino que tomaba tiempos para un evangelismo personal. ¿Cuánto tenemos que valorar, hermanos, un alma, verdad? Que en ocasiones hay que ir a predicarle a un alma. Tómate el tiempo y ve y predícale, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. No solamente él estaba rodeado ahí de multitudes y él predicándole a la gente. Qué bonitas las multitudes, ¿verdad? Qué bonita. El día de hoy el pastor se para el cuello cuando dice, mira, yo tengo en mi congregación 2,000 gentes. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesucristo nos enseñaba su humildad, que no solamente en un auditorio repleto de multitudes, sino tomaba tiempo para ir a visitar una sola persona y predicarle y salvarla, hermanos. Al igual que lo hizo con el Gadareno. Volviendo al tema, hermanos, podemos decir que se trataba de una mujer con una vida escandalosa por el libertinaje en el que había caído. ¿Cierto o no? El día de hoy estamos insertos en una sociedad que ha caído en un libertinaje terrible. Pero sí o no, todavía el día de hoy, el hecho de entender que una mujer haya tenido 5 maridos y que ahora viva con un 6º hombre, ¿verdad? ¿Cierto o no? Todavía en la mayoría de las conciencias eso viene a llamar la atención. Siendo que vivimos en una sociedad donde cada vez se hace más libertina. La gente hoy pide libertades. El problema es que confunden la libertad con el libertinaje y eso no es correcto. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Ocupar esa libertad, ¿verdad? Que incluso pudiera haber en un hogar, o que Dios nos da, porque también Dios nos da una libertad. En su gracia tenemos una libertad, pero no es para que la ocupes para el libertinaje. Mucha gente allá afuera confunde la gracia y piensa que es una licencia para pecar. Yo puedo pecar además de que estoy en la gracia de Dios y que Dios ya no me vea a mí en mi pecado, sino vea a Cristo en mí. Y entonces la gente se aferra al pecado. No ocupemos la gracia de Dios para el libertinaje, hermanos. Bueno, esta mujer era una mujer de veras tremenda. Para la época, imagínate, 5 maridos. Ahora vivía con un 6º hombre, con el cual ya ni siquiera se había casado. Sin lugar a dudas se trataba de una mujer marginada, mal vista, que estaba en las pláticas de la sobremesa de los hogares samaritanos. Seguramente muchas de las madres de Samaria educaban a sus hijas y les decía, hija, nunca pases por la casa de aquella mujer pecadora, argumentando tal vez que no iba a ser una buena influencia para ella. Seguramente los comentarios de sus vecinos eran, ya está otro hombre con ella, y ya va el 3º, y ya va el 4º, y ya va el 5º, y ya va el 6º. Como diciendo, esta mujer no tiene llenadera. Y era mal visto, hermano. Te digo por qué era mal visto, porque se ve que era una mujer marginada. Ahorita te lo explico, pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo llegó cansado del viaje y se sentó junto al pozo de Jacob y era la hora 6ª. En otras palabras, era mediodía. En el momento en el cual el calor de Medio Oriente está a todo su apogeo. Y a esa hora viene la mujer a sacar agua del pozo. No era el horario que las mujeres acostumbraban a ir a sacar agua de ese pozo. Las mujeres iban en la mañana a sacar agua del pozo, no a mediodía cuando el sol estaba incandescente y quemaba, hermanos. ¿Por qué la mujer iba a mediodía a sacar agua? Porque obviamente nadie iba a estar ahí para no toparse con sus vecinas y que le hicieran una cara, un desprecio. Por eso entendemos que era una mujer marginada. Ok. Para ir aplicando la palabra, porque es necesario ir aplicándola, hermanos, la vida de la mujer samaritana representa la vida de cualquier ser humano, ¿cierto o no? Una vida, hermanos, que en su necesidad esta mujer intentaba llenar su vacío
en su necesidad de felicidad, buscaba esa felicidad en las cosas materiales y en las personas, pero quiero decirte, a pesar de que ya había tenido un hombre, otro, no nos dice la Biblia si se morían sus maridos, si se volvía a casar, lo que sí nos dice que tenía 5 maridos, o sea que sí había recurrido al matrimonio, una vez probablemente se divorció, y entonces otra vez se casó, dijo, este no era mi media naranja. Y se volvió otra vez a casar con otro y tampoco encontró la felicidad y dijo, este tampoco era. Y entonces dice, a lo mejor será aquel. Y entonces se casaba con aquel y tampoco, y se divorciaba a lo mejor y se volvía a divorciar 5 veces, hermano. Estaba tan frustrada de la vida, buscando la felicidad que tanto anhelaba su alma y no la encontraba. En otras palabras, así es todo ser humano cuando anda buscando la felicidad. Y de una vez yo te digo, la felicidad no se encuentra en las cosas materiales, ni siquiera se encuentra en las personas, solamente se encuentra en Dios. La verdadera felicidad se encuentra en Dios, hermano. La verdadera felicidad, la vida eterna, solamente la encontramos con Dios. Y por eso esta historia que estamos viendo nos refleja y nos descubre la radiografía de cualquier ser humano. Así anda el ser humano. El que no anda buscando allá el bien material y se mete a trabajar y hora tras hora y dobla turno, y cuando llega sus hijos están dormidos, y cuando se va a trabajar sus hijos ya no se han levantado, y de tal manera que nunca los ve de pie, siempre los ve acostados, hasta el día en el cual la persona, ¿verdad?, se priva de la bendición de sus hijos por el hecho de pensar que a través de el dinero va a obtener la felicidad. No, hermanos, de una vez entendamos, la felicidad verdadera la encontramos en Cristo, hermanos. Ahí está la verdadera felicidad. Esa es la verdadera llenura hasta que encontramos a Jesús. Verso 6. Vamos a ver el verso 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí nos muestra la humanidad de Jesús. Es curioso cómo el apóstol Juan, que es el que escribe el Evangelio de Juan, nos va a mostrar a la divinidad de Cristo. Si hay un libro que habla acerca de la divinidad de Jesús, es el Evangelio de Juan. Desde el primer capítulo, el primer versículo, te empieza a hablar, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cierto o no? Entonces, desde ahí te empieza a hablar de la persona de Jesús como divino, como Dios verdadero. Pero también en el Evangelio de Juan es cuando se revela la humanidad de Cristo. ¿A poco no? Ya lo leímos la otra vez. El texto más corto de la Escritura, cuando dice Jesús lloró. ¿En qué Evangelio está? En el Evangelio de Juan. De tal manera que nos muestra la humanidad de Jesús. Esa parte limitada, que se cansa, que tiene sed, que tiene hambre, que se duele, que se entristece. Aquí la vemos reflejada. Estaba Jesús cansado del camino. Estaba cansado, estaba hambriento porque había mandado a sus discípulos a comprar a la ciudad de comer. Estaba sediento, hermanos. Era la hora sexta. Ya nos empieza a hablar acerca del momento en el cual estaba sucediendo toda esta situación. Vamos al verso 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Repito nuevamente, no era la hora acostumbrada para ir a sacar agua. Nadie en aquel tiempo hubiese pensado que a mediodía tenía que ir por un cántaro al pozo de Jacob y recoger el agua. Sin embargo, vuelvo a repetir, era porque esta mujer vivía en una marginación, porque esta mujer era rechazada, porque esta mujer era mal vista por la vida licenciosa que llevaba. De tal forma que en el momento en el cual ya no había gente, entonces esta mujer llegó con su cántaro a sacar agua. Pero se topó con Cristo, ahí estaba sentado. Y le dice el Señor Jesucristo, verso 7, en la parte segunda, y Jesús le dijo, dame de beber. Sigue otra vez mostrando esa humildad que pide el Señor Jesús, dame de beber, regálame tantita agua. Siendo Dios, hermanos, imagínate, se acerca con esa mujer, no mostrando su gloria. ¿Sabías tú algo? Si Dios nos mostrara su gloria,
en el momento que se acerca a nosotros, caeríamos muertos, o muchos saldrían despavoridos. ¿Te acuerdas en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando dice la Escritura que Dios bajó al monte Horeb para dar las leyes, los mandamientos? Dice que el monte retumbaba, hermanos, temblaba el monte Sinaí es un monte así rocoso, y se sacudía, se estremecía el monte, vino una nube espesa ahí, y rayos salían, y como que se quería, como un volcán en erupción así, ¡ah! Y la gente tuvo miedo, y decía, no hable Dios con nosotros, porque vamos a morir. Moisés, tú ve y habla con Dios, y después tú ven y dinos las cosas que Dios quiere, pero que no hable Dios directamente con nosotros. En otras palabras, fíjate la humildad que tenía que recurrir el Señor Jesucristo para mostrarse a esta mujer. No se muestra ante ella primeramente así glorioso, ¿verdad? Sino se muestra con debilidad. Dame de beber, dame de beber. Y entonces dice la Escritura, verso 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Fíjate qué interesante esta contestación. ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Qué vemos en este versículo? Vemos dos obstáculos que había quitado el Señor Jesucristo para predicarle a esta mujer. El primer obstáculo que el Señor Jesucristo hizo a un lado fue la enemistad social, de la cual yo ya te platiqué. Hizo a un lado esa enemistad racial, religioso y cultural, de que no se hablaban judíos y samaritanos. A él no le interesó, él dijo, hágase a un lado. Pero no solamente eso, también hizo a un lado el hecho de hablar con una mujer. En aquella época estaba estrictamente prohibido, y más para un rabino, hablar con una mujer en la calle. Ni siquiera con su propia esposa se podía hablar, porque se vivía en una sociedad patriarcal, gobernada por el varón. Y era denigrante que un hombre, que un varón en la calle estuviera hablando con una mujer. Para la época el Señor Jesucristo fue alguien revolucionario, definitivamente. Alguien que vino a trastocar y que vino incluso a poner en el lugar que le corresponde a la mujer. Imagínense, porque vivía una situación de como si fuera de segunda clase. Y sin embargo el Señor Jesucristo vino y puso a la mujer en el lugar en el cual tenía que estar. Yo siempre he dicho, hermanos, cuando Dios crea a la mujer, primero crea al hombre y después crea a la mujer el mismo día. ¿De dónde dice la Escritura que sacó Dios a la mujer? ¿Qué tomó de Adán para hacer a la mujer? Una costilla. No tomó un dedo del pie, un huesito ahí del pie, para que esté ahí abajo siempre sometida, ¿sí? Pisoteada. Tampoco tomó un pedazo de cráneo de Adán para que esté entonces la mujer por encima y entonces se convierte en un matriarcado. La tomó de la costilla de al lado, porque es compañera y coheredera de la gracia de Dios. Está el ser humano, hombre y mujer, hechos en la misma condición de dignidad, de igualdad ante los ojos de Dios. Lo único, ahí viene el pero, hermanos, que en ocasiones a la gente no le gusta. Lo único es que a cada uno Dios le dio responsabilidades diferentes. Al hombre le dio una responsabilidad, un rol, y a la mujer le dio también otro. No significa que uno sea más, otro menos. Uno sea mejor y otro peor. No. Delante de los ojos de Dios hay igualdad en dignidad. Es el mismo valor. Sin embargo, cada uno tenemos una función diferente. Ese es. Pero aquí vemos a un Jesús no dirigiéndose por la costumbre o el dicho de la sociedad, no le hables a la mujer en la calle. Él hizo a un lado todo prejuicio. Por eso incluso cuando dice la Escritura que llegaron, el verso 27, que lo vamos a leer más adelante, dice que cuando llegan sus discípulos de haber ido a comprar la comida, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Les sorprendía. ¿Cómo el maestro está hablando con una mujer en la calle?
pero no dijeron nada porque obviamente le respetaban como maestro, Señor, Salvador. Y dijo, él tiene sus razones. Claro, él estaba sentando precedentes para toda su generación y para todos los que iban a venir posteriormente. Por eso esa mujer samaritana incluso hasta también se turba, porque dice el verso 8, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, de esa raza judía, me pides a mí de beber que soy mujer? O sea, no dice que soy samaritana, dice que soy mujer y que además soy samaritana. Para colmo de males, ¿no? Por decirlo de esta manera. Soy mujer y soy samaritana. ¿Cómo un judío me está pidiendo a mí que le dé de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Vamos, hermanos? ¿Sí vamos claros? Qué hermosa historia, hermanos. Qué hermoso encuentro. Verso que sigue. Dice, respondiendo Jesús, verso 10, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, no dice la Biblia que bajó rápidamente el cántaro y le dio agua, no, fue una negativa. Ante la negativa de la mujer de darle agua, pero solamente era también, vamos a decir, el rompehielo que el Señor Jesucristo utilizó para sacarle plática a esa mujer. Empieza con las dudas, ¿y tú por qué me pides? Yo soy samaritana, soy mujer, no tenemos que estar platicando, etcétera. Y entonces le dice el verso 10, si conocieras el don de Dios. Y aquí está el grave problema de la humanidad. ¿Sabes por qué la humanidad hoy sufre? Hoy vive en miserias. Hoy vive en el pecado. Una persona, ¿verdad?, en su vida agarrando el pecado y destruyendo lo que tiene a su alcance. Una madre con su amargura destruyendo a sus propios pequeños. Esos regalos y esos tesoros que Dios le ha mandado, pero con sus propias manos destruye su hogar. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que no conoce el don de Dios. El Señor Jesucristo dice, si conocieras el don de Dios. La palabra don es el regalo. Y cuando habla del don de Dios, ¿sabes a qué se refiere? A la salvación. Si conocieras lo que Dios te quiere dar. Si tan solo entendieras que Dios te quiere perdonar. Si tan solo entendieras que Dios quiere tu bien y no tu mal. Y dice, no solamente eso, hermanos, dice, y conocieras quién es el que te dice. ¿Por qué la gente vive en la maldad? ¿Por qué la gente vive en sus pecados? Porque no conocen a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, no solamente, mira, lo conocemos, dice, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Y no solamente le pedirías, fíjate la promesa tan preciosa, dice, y él te daría agua viva. Agua viva. Agua viva. Aquí nos muestra que Jesús siempre está dispuesto en suplir la necesidad espiritual de las personas. En otras palabras, no solo quiere sanar el cuerpo, no solo quiere hacer el milagro. Lo que más le preocupa y le interesa al Señor Jesucristo es llenar esas vidas huecas y miserables. ¿Cuánta gente se conforma con una sanidad? Pues yo voy a la reunión para que Dios me sane. Dios te puede sanar, pero lo que Él quiere es llenar tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer, un cambio. Como le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. La plática que tuvimos hace 8 días. No hay otra cosa que tú necesites sino ese nuevo nacimiento, esa bendición que viene a tu vida por causa de conocer el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Verso 11, hermanos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Fíjate la respuesta de esta mujer, Dice, y el pozo es hondo, yo sí traigo mi cántaro, pero tú a ver, ¿con qué la vas a sacar? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? En otras palabras, hermanos, la mujer no alcanzaba a mirar quién hablaba con ella. Para ella, Jesús en ese momento era un simple viajero judío, cansado, fatigado, a lo mejor ahí sentado, sudoroso, ¿verdad? Que deseaba saciar su sed, pero que ni siquiera tenía con qué sacar el agua, pero al contrario le ofrecía agua viva. ¿De dónde tienes esa agua viva? ¿Qué vemos? Fíjense, incluso hasta nos deja aquí entender cómo el Señor Jesucristo empezó a tratar con esta mujer. El objetivo, no lo perdamos de vista, era salvarla.
Pero antes de ofrecerle o darle la salvación, hermanos, definitivamente tenía que tratar con ella. Tenía que tratar con su vida, así como lo hace Dios con nosotros. No, Dios nunca te va a dar la salvación si tú no la deseas, si tú no la pides, si tú no dices, dámela, Señor. Si tú no dices, ¿qué debo de hacer? Como dijo el carcelero de Filipo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando hay esa pregunta, Dios entonces te da la salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero se necesita trabajar de tal manera que vemos que el Señor Jesucristo empezaba a hablar con ella y esta mujer dijo, pues yo no veo que traigas tu cántaro, yo te veo que eres un viajero, judío, cansado, sediento, fatigado. ¿De dónde tienes? Empezó a despertar curiosidad. ¿De dónde tienes pues esa agua viva? Vamos a ver el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjate la comparación que ahora empieza a hacer esta mujer. ¿Que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Acaso tú eres mayor? ¿Qué hizo? Hizo lo que los judíos también hicieron cuando llegó Juan el Bautista. Llegó Juan el Bautista y empezó a predicar el arrepentimiento. Y entonces los judíos empezaron a decir, a Abraham tenemos por padre. A Abraham tenemos por padre. A Abraham tenemos por padre. Y entonces Juan les dijo, miren, no se confíen de que Abraham es su padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hay mucha gente, hermanos, que recurre a su religión, como que quiere, cuando se empieza a confrontar con Cristo, empieza a poner excusas, pretextos, como esta mujer, dice, tenemos nosotros un padre, que es Jacob, ¿a poco tú eres mayor? En otras palabras, ella se refugia en la autoridad del patriarca Jacob, pero no sabe la respuesta que le iba a dar el Señor Jesucristo. Vamos a ver. Dice el verso 13, respondiendo Jesús y le dijo, dice el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Imagínate, cuán grande fue nuestro padre, que nos dio esta agua. Ahora, hago un paréntesis nada más para explicarte otra cosa que es importante que tú entiendas. En aquel tiempo, cuando la gente salía a sacar agua del pozo de Jacob, era como ir a hacer un ritual. La gente, sobre todo las mujeres, llevaban sus cántaros en sus hombros, llegaban a ese pozo, sacaban agua de ese pozo y en ocasiones se derramaban esa agua en sus vidas o tomaban agua en ese momento. Era una manera así de aquietar su sed física, pero también era una manera de aquietar su conciencia. El día de hoy sucede algo muy similar en la religión católica. Mucha gente confiere, por ejemplo, poderes que no tiene, cierta agua a la cual le llaman bendita. Y entonces la gente en ocasiones va con el sacerdote y el sacerdote agarra una rosa, un instrumento y rocía así a la gente agua. Entonces dice, ahora es agua bendita. Y entonces lleva a esa gente su garrafón de agua y la derrama en su negocio, la derrama afuera de su puerta y le confiere cierto poder, aunque esa agua no tiene ningún poder. ¿Estamos de acuerdo? Era lo mismo que sucedía. Y te pongo este ejemplo para que me entiendas. La gente iba, sacaba el agua y se la tomaba y decía, ay, este es el agua del pozo de Jacob que nuestro padre nos dio. Y entonces se sentían así como que aliviados, entre comillas, de sus males espirituales. Pero obviamente eso no tenía nada que ver. Por eso la respuesta del Señor Jesucristo. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hagas lo que hagas, cuestiones externas. Te esfuerces por la cuestión externa, hagas lo que hagas, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Vas a volver a tener necesidad otra vez de venir y estar constantemente en esos rituales, constantes, porque no hay algo que te pueda saciar, no hay algo que te pueda saciar. Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo es el agua de un pozo, hermanos? El agua de un pozo está ahí, si no, no se mueve. Se puede decir que es un agua estancada, es como una cisterna. Ahí está. Comparación, fíjate nada más el contraste que pone el Señor Jesucristo.
habla de un agua viva, un agua que es como una fuente que salta. ¿Has visto cuando hay un río y donde nace? Es un espectáculo preciosísimo, hermano. Ir al Borbollón donde está naciendo el agua es algo hermosísimo. El agua es fresca, es cristalina, te dan ganas de meterte ahí, de agarrar un vasito y tomártela, porque no está contaminada. Es agua que salta para vida eterna, dice la Escritura, lo que el Señor ofrece, ¿no? Hace esa comparación. Dice la mujer, verso 15, la mujer le dijo: Señor, hasta en este momento empieza a doblegarse. Señor, ahora ya le llama Señor. ¿Qué quiere decir esto? Su corazón empieza a doblegarse. Cuando le pidió agua, el Señor Jesucristo le dijo: ¿cómo tú? No le dice: Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? No, le dice: ¿cómo tú? Así, al tú por tú poniéndose. Ahorita vemos un cambio. Le dice: Señor, dame esa agua. ¿Qué reconoció esa mujer? La autoridad por encima incluso de Jacob. ¿Sí te das cuenta? Porque primero puso la excusa: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre? Y cuando el Señor Jesús le responde: el que beba de esta agua que dio Jacob, este pozo, va a volver a tener sed. Pero el agua que yo le voy a dar a esa persona que venga y beba, nunca más va a volver a tener sed. Y entonces la mujer vio la superioridad de Cristo y por eso le llama Señor. Y le dice: dame esa agua. Pero estaba limitada todavía. Dice: para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Por qué limitada, hermanos? Porque de alguna manera se quería evitar esa fatiga de estar yendo constantemente. Entonces, ya que está con esta necesidad despierta la mujer en su necesidad espiritual, entonces ahora el Señor Jesucristo va a poner su dedo sobre la llaga. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha puesto el dedo sobre la llaga? De repente como que quieres voltear, dices: ojalá el hermano no vaya a decir esto, y ese día se habla de ese tema que a ti te incomoda. Ay, ojalá el hermano hoy no toque este tema porque hoy mi corazón viene mal, y ese día el Espíritu te toca ese tema. ¿Cómo ves? Dios es especialista, y donde tú a veces le dices: no, Señor, donde está la llaga, y le dices: no, Señor, ahí no toques, entonces Jesús pone su dedo y le hace así, mira, lo remueve para que duela más, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Jesús le dijo: ok, ya esta mujer dice: dame de esa agua. Ya estaba despierta a su necesidad espiritual. Le dice: dame de esa agua, Señor. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Alguien se preguntará: hermano, ¿pero qué la salvación no es personal? Amén. La salvación es personal. Hay ocasiones en las cuales viene la esposa a reunirse y el marido no quiere. Y en ocasiones la gente sufre y dice la mujer: hermano, es que ora por mi esposo, no quiere nada de Dios. Y nosotros le decimos: sí, claro, vamos a orar por tu esposo, pero tú entrégate a él. O viceversa, hermano. A veces es el marido el que viene y la mujer no quiere. Es el mismo consejo: entrégate tú. Busca a Dios tú. Ama a Dios tú. Entrégate con todas tus fuerzas tú. Y Dios hará la obra con tu marido o con tu esposa. Sin embargo, aquí vemos que el Señor Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Alguien se preguntará: ¿por qué le pidió que fuera por el marido? Pues porque no tenía, y porque estaba viviendo en una vida inmoral, y porque era necesario llamarle las cosas por su nombre. Y vamos a ver, verso 17. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y yo la veo hasta como un poco molesta. Oye, ¿es pecado no tener marido? No. Puede haber viudas, puede haber mujeres solteras, ¿cierto o no? No es pecado no tener marido. Pero cuando esta mujer está diciendo: dame de esa agua, dice Jesús: sí, ve y llama a tu marido y vengan acá. Y la mujer: no tengo marido. Y trataba ella de ocultar algo. Dijo una verdad a medias. En ocasiones, cuando Dios viene a la vida de la persona, del pecador, a veces confiesa cosas a medias. ¿Era verdad que no tenía marido? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Pero honestamente ella hubiera dicho: no tengo marido, estoy viviendo en unión libre. Pero esa parte la omite, esa parte la oculta, porque no quiere enfrentarse con Jesús en su pecado. Y por eso el Señor Jesús le descubre. Vamos a ver, dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Así entendámosla con esa molestia: no tengo marido.
Y como diciendo, ya no sigas avanzando. Dice, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, ahí le descubre, hermanos, su pecado. Qué glorioso es nuestro Cristo, hermanos. Que aquello que tú quieres esconder, Dios siempre lo saca a flote. Y lo grita, hermanos. Dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En otras palabras, aquí nos damos cuenta de la omnisciencia del Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo al Señor Jesucristo delante de sus ojos están descubiertas todas las cosas. Nada de lo que tú hagas o hayas hecho en oculto se quedará en oculto. Él lo ha mirado, Él lo ha visto. Aunque en ocasiones puedes decir, es que no me vio mi esposa, no me vio mi marido, no me vieron mis hijos, no me vio el hermano, no me vio fulano. Dios lo ha visto. Ante los ojos de Dios todas las cosas están descubiertas. Y lo que más tratas de ocultar es lo que más Dios va a sacar a la luz. Yo a veces me he sorprendido cómo la gente quiere tapar un pecado con otro pecado, una falta con una mentira, y después se descubre la mentira y entonces recurre a otra mentira, y después otra mentira. Es como si le echaras capas y capas y capas y capas queriendo tapar lo que no se puede. Porque Dios lo descubre, hermanos. Dios lo descubre. ¿Qué vemos? Por lo tanto, que el Señor Jesucristo está llegando a la raíz del problema y le está diciendo algo a esta mujer. ¿Quieres el agua viva? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres las bendiciones? Tienes primero que tratar con el pecado, abierta y sinceramente. ¿Qué ejemplo nos está dejando el Señor Jesucristo en esta porción? Así una cuestión magistral de descubrir a la gente para llevarla a la salvación, pero no puede llegar con su maldad. Hoy en las religiones protestantes están llevando a la gente a unas falsas conversiones. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. Todo el mundo levanta su mano. Ok, hagamos esta oración. Hacen la oración, la gente se para y dice el pastor, ya eres salvo, ya eres cristiano. Entonces ve a tu casa con una vida nueva. Pero el hombre regresa a casa y dice, pues antes me gustaba amargarme y me sigo amargando. Pues antes me iba a la música y pues igual sigo en la música. En las malas palabras y sigo diciendo malas palabras. ¿Dónde está el cambio, hermanos? ¿Saben cuál es el problema? El Señor Jesucristo nos los enseñó en este pasaje. Hay que llamarle las cosas por su nombre. Esta mujer, sí o no, ya estaba diciendo, dame esa agua. Y el Señor Jesucristo le iba a dar esa agua, esa salvación preciosa. Pero primero, el asunto de tu desgracia. ¿Dónde está el origen? Esta mujer pensaba que en la inmoralidad sexual iba a encontrar la saciedad de su vida. Y había cometido tantos pecados y había tenido tantos maridos, no porque tener marido sea pecado, hermanos, sino por el hecho de que ella pensaba que en los hombres iba a encontrar saciedad en su alma. Y había recurrido a algo que se conoce como la inmoralidad, es decir, vivir en unión libre. No se puede, no se puede. Como diciéndole al Señor Jesucristo a esta mujer, ahí está, quita eso y entonces sí, vas a poder disfrutar de las bendiciones. Arrepiéntete para que puedas creer entonces en el bendito Hijo de Dios. ¿Cómo ves? No es un evangelio nomás así, abrir la puerta y a ver quién quiere. ¿Quién quiere? No, pues todo el mundo va a querer. Ok, está bien, que quieran. Pero también Dios tiene demandas. Dice la Escritura, Mateo 4:17, lo que vimos hace 15 días. Desde entonces comenzó Jesús a enseñar, a predicar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Hay demandas, hermanos. Deja esa vida, deja esa maldad, vuélvete, duélete, cambia tu manera de pensar, de ver el pecado. Es lo que le está predicando el Señor a esta mujer. Pero tiene que descubrir dónde está el problema. O sea, no le dijo la mujer, dame de beber. Ok, sí, acéptame en tu corazón. Entonces ya. No, dice, trae a tu marido. No, no tengo. En esto has dicho ciertamente la verdad, porque 5 maridos has tenido. Ahí está tu problema, mujer. Ahí está tu falta, ahí está tu pecado. ¿Qué hace la mujer? Vamos a ver el verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué hace la mujer? Desvía la atención. Oye, están tratando el asunto de los 5 maridos.
o de los 6 hombres en la vida de esta mujer, y entonces dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces vamos a hablar de quién tiene la verdad. Porque a veces el hombre, cuando se empieza a confrontar con Dios y cuando empieza a ver su vida delante de Dios, empieza a buscar, no, es que a mí mis padres me enseñaron esta y esta religión, ¿cierto o no? No, es que yo voy allá al grupo fulano de tal y así me enseñaron a mí. No, es que yo ya fui bautizado. Oye, mejor sé sincero, si no tienes la salvación, vuélvete, humíllate con Dios. Olvídate ahorita de que quién tiene una postura teológica más correcta que otra. Así estaba esta mujer. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Como diciendo, yo estoy confundida. A ver, nosotros decimos que aquí, ustedes dicen que allá. ¿Quién tiene la verdad? A ver, vamos a discutir. ¿Dónde está la verdad? Aquí con los samaritanos en este monte Gerizim, donde construimos el templo, ustedes allá en Jerusalén, donde tienen su templo. Y para entonces que esta mujer no se empezara a salir por la tangente, dice el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él estaba hablando acerca de esta explosión que iba a haber del Evangelio. Hoy no estamos ni en Gerizim, ni en Jerusalén, pero bendito nuestro Cristo, hermanos. Estamos aquí en México, aquí en esta ciudad, apartada a la mejor del mundo, hermanos. Y sin embargo estamos hablando acerca de las verdades gloriosas del Evangelio. No tenemos que ir corriendo a Jerusalén, a ir a aprender de Dios. No, hermanos, desde aquí, desde nuestra tierra, desde nuestro lugar, podemos adorar a nuestro Padre. Por eso aquí dice, mujer, créeme a mí, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí para que ya no hubiera duda. Y así se debe de tratar, hermanos, cuando hay gente que en ocasiones empieza a poner excusas. Empieza a decir, tú le puedes decir a la gente, oye, ¿ya eres salva? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya crees en Cristo? ¿Él te ha perdonado tus pecados? Y cuando la gente se sale por la tangente, no, hermano, pero es que pues yo ya me bauticé. A ver, permíteme. ¿Jesús ya te perdonó tu pecado? Ay, hermano, es que yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era niña, que leía el catecismo, que no sé. A ver, escúchame bien. ¿Jesús ya perdonó tu vida? ¿Ya te justificó? ¿Ya has nacido de nuevo? No, hermano, es que pues yo me acuerdo que un día hablé en lenguas. A ver, no me estás entendiendo. ¿Tienes la seguridad de tu salvación? Si hoy murieras, ¿hoy vas directo con Dios? ¿Crees eso? Tienes esa esperanza, pero porque tienes las evidencias. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que se quiere engañar. Así estaba esta mujer. Le habla de su pecado y empieza a querer hablar de teología. Nosotros decimos que tenemos la verdad. Ustedes que la tienen. ¿Quién tiene la verdad? Jesús le dice, vosotros, verso 22, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación ¿de dónde viene? De los judíos. La Biblia es un testimonio, hermanos, de que Dios escogió un pueblo, de todo el mundo escogió un pueblo, el pueblo de Israel, la nación judía. Y a la nación judía le dio las leyes y le dio los profetas, y de la nación judía nació el Mesías. Por eso un cristiano debe de tener un agradecimiento para la nación judía y también tenemos que orar por la nación judía, por la nación de Israel. Porque gracias a ellos, gracias a Dios, a través de ellos nos ha llegado la palabra. Es más, la iglesia de los Hechos fue una congregación de judíos que dejaron, sí, sus costumbres, sí, cierto, pero al final de cuentas eran judíos. Y de ahí salió el Evangelio para toda nación. Bendito nuestro Cristo, hermanos. Pero la salvación viene de los judíos. ¿Sabías tú que los samaritanos solamente tenían el Pentateuco, los 5 libros de Moisés? Pero desecharon todos los libros de los profetas, porque venían de los judíos. Entonces ellos no leían a los profetas, nada más se basaban en la ley mosaica. Pero entonces los judíos, de ahí vinieron los profetas que anunciaron, como Isaías, ¿verdad? En Isaías 7:14 que decía, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6, aquí un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, etcétera. Todo eso nos testifica de Cristo.
Por eso Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Además, porque Él era judío también. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No se trata de algo físico, no se trata de algo ya externo. La salvación no es una crema que te vas a untar, un agua que te vas a tomar. No, la salvación es algo que se opera en tu corazón por el Espíritu Santo cuando tú crees en Cristo y que te has arrepentido de tus pecados. ¿Dónde se opera? ¿Qué es eso? Es algo espiritual que sucede en tu corazón, que solamente tú sabes cuando Él te ha perdonado, cuando Él te ha adoptado como hijo suyo. Amén. Cuando tú estás de rodillas un día que ya no aguantabas tus pecados y llegaste delante de Él y le dijiste, Señor, ya no aguanto esta vida miserable que llevo, perdóname. Y te arrepentiste en ese momento y creíste en Jesús, ahí se operó algo en ti, algo pasó. Y te levantaste bien ligerito porque tus pecados habían sido quitados, porque Cristo te perdonó. Por eso dice, Dios es espíritu y los que adoran, los que le buscan, los que se consagran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, que se entreguen. En otras palabras, Él está quitando todo ese sistema religioso a la mujer que tenía de obras, que tenía de ir a sacar agua del pozo y beberla para sentir un poco de alivio en su vida espiritual, y dijo, no, eso no sirve de nada. Lo que yo te estoy diciendo es algo espiritual. Verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué veo yo en esto, hermanos? Por lo menos veo una mujer que tal vez se salía un poco de lo convencional de los samaritanos. Yo te he dicho, los samaritanos no tenían los profetas, los libros de los profetas. Pero ¿dónde se profetizaba que iba a venir un Mesías? Pues en los profetas. Y ella dijo, sé que ha de venir el Mesías. ¿Cómo es que sabía eso? Porque seguramente sí le atraía algo de lo que los judíos decían. Dice, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí viene el punto culminante de toda esta predicación, de este evangelismo personal. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, hasta se enchina la piel cuando le dice, yo soy. O sea, ese Mesías que tú esperas es que con el que estás platicando. A nadie se le declaró el Señor Jesucristo como el Mesías, sino a esta mujer. Los fariseos le decían, decláranos, ¿quién eres? ¿De parte de quién vienes? Y él guardaba silencio. Dinos. Pilato mismo le decía, ¿eres tú rey de los judíos? Silencio. Decláralo, defiéndete. Silencio. Pero esta mujer le dice, Jesús, yo soy. Y fíjate, utiliza el nombre de Éxodo 3. Ya lo leímos cuando empezamos a analizar esta serie de enseñanzas. El gran yo soy, Jesús el gran yo soy. El nombre con el cual se dio a conocer, Jehová, Yahvé. Dijo, yo soy el que soy. Ese es mi nombre, yo soy. Cuando le dice, yo soy, esta mujer entendió, es el Mesías, es Dios. Verso 27, en esto vinieron sus discípulos. Qué hermoso, hermanos, que en ese momento no hubo nadie que se interfiriera, no había mujeres sacando agua del pozo. Es más, Jesús estaba solo, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, entonces esta plática se pudo dar de una manera adecuada. Un consejo, cuando tú vayas y prediques a una persona, quita cualquier distracción. Estás visitando a una persona que vende abarrotes, dile, regáleme por lo menos 15 minutitos de su atención. Porque eso de que llegues y le empieces a compartir y, sí, te estoy poniendo atención. Doña, quiero, sí, permíteme tantito. ¿En qué nos quedamos? Señora, sí, permíteme tantito. Mejor ese tiempo echado a perder. Algo que te dediquen tiempo en ponerte atención para que el evangelio tenga su efecto. Amén. Ok. Entonces ya llegan los discípulos, se maravillan, nuestro maestro hablando con una mujer, y por cierto samaritana, no dice nada, dice no, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Guardaron silencio, fueron prudentes.
Lo bueno, hermanos, porque luego sí andaban cada imprudencia estos discípulos, pero ese día se quedaron callados. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Yo me la imagino a prisa corriendo y empezó a decir a los hombres de aquella ciudad, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? También les deja ahí la espinita, la curiosidad. Cuando ven que viene corriendo la samaritana, la mujer pecadora, la mujer de muchos hombres, aquella que no tenía saciedad, ¿verdad? Aquella que estaba marginada y viene contenta y diciendo, vengan, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Qué importante, hermanos, es testificar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo. Dice el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Acuérdense que los discípulos habían ido a comprar a la ciudad qué comer. Jesús estaba cansado, hambriento y sediento. Ok, llegan con la comida y dicen, come, ya habían puesto ahí la mesa. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Él ya sabía que la gente venía corriendo. Las multitudes ya venían saliendo de Samaria. Y dijo, ahorita hay otra comida que comer, la cual ustedes no saben, no sabéis. Dice, verso 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien que comer? Pero entonces el Señor responde, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que me da fortaleza. Eso es el propósito por el cual yo estoy aquí, decía el Señor Jesucristo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesucristo tenía prisa. Sabía que si agarraba a esta mujer y se salvaba, esta mujer iba a ser un instrumento para poder irle a predicar a su pueblo. Hermano, ¿sabes? Yo te digo una verdad, tú eres un instrumento en las manos de Dios. ¿Sabes por qué te salvó a ti? Primero, porque Dios quiere lograr una salvación tan grande con los que están alrededor de ti. Esa es la razón. Tristemente, en ocasiones mucha gente guarda sus manos en su bolsa, se sienta en la silla, se cruza de pies y dice, pues ay, los hermanos que hagan la obra, ignorando que cada uno de nosotros somos llamados a hacer la obra de Dios. Dice, y el que ciega, verso 36, recibe su salario. Nadie que ciegue, nadie que recoja la cosecha se va a quedar sin paga. Dice, recoge fruto para vida eterna. El que va y predica, el que va y salva un alma a través de la predicación, de llevarlo a Cristo, a sus pies de Cristo, entonces está recogiendo fruto. ¿Para qué? Para vida eterna. Cuando llegue delante de Dios, va a llegar ese hombre y esa mujer y va a llegar con sus canastas llenas de frutos, que no es otra cosa más que las almas que se convirtieron a través de su ministerio. ¿Te gustaría llegar delante de Jesús con tu canasta vacía? ¿Cuántos frutos ya traes tú en tu canasto? Y que le diga, Señor, mira, gracias Señor, mira cuánto fruto. Y tu canasto vacío. Trabaja, hermano. ¿Cuántas almas se han convertido por tu predicación? Trabaja. No te vas a quedar sin sueldo, sin salario. Dice, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo te digo una verdad, muchas veces la gente dice, es que he salido a predicar y ninguno se me convierte. Bueno, no desmayes, a lo mejor a ti te ha tocado sembrar y otro va a cegar, pero sigue predicando la palabra. Es más, yo te digo algo, si tú te vas al libro de los Hechos en el capítulo 8, nada más anótalo, no nos vamos a ir ahorita porque para no alargar la enseñanza, te vas a dar cuenta de que hubo un hombre llamado Felipe. No era el apóstol, era un evangelista. Era un diácono de la primera iglesia de los Hechos. Hubo persecución y entonces salieron huyendo cada uno en una diáspora, en una segregación. Los discípulos empezaron a huir de Jerusalén. Y un hombre llamado Felipe llegó a Samaria. Pero Jesús había sembrado años antes el evangelio en Samaria. Así que cuando llegó Felipe y predicó, dice que toda la ciudad se convirtió. Toda la ciudad, hermano. ¿Por qué se convirtió? Porque Felipe fue a cegar lo que el Señor había sembrado.
¿Estamos? ¿Por qué Pedro se paró y predicó el primer sermón y se le convierte en 3,000? Y luego el segundo sermón y se le convierte en 5,000. En 2 semanas o en un lapso de tiempo bien corto tenía 8,000 nuevos convertidos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo había sembrado durante todo su ministerio, visitando aldea por aldea, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, villa por villa, casa por casa. Se reunía en los parques, se reunía en las plazas, se reunía en las sinagogas, se reunía aquí, se reunía allá. Visitaba a esta mujer samaritana, buscaba a ese hombre endemoniado que cuando este hombre fue sanado le dijo: vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que fue anunciando en toda la región de Decápolis, toda una región, hermanos. Pero él mandaba a sus emisarios, a sus discípulos, y él andaba predicando, de tal manera cuando Pedro se levanta allá en Hechos 2 y empieza su primer sermón, se convierte en 3,000 almas. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. A lo mejor a nosotros nos ha tocado sembrar, hermanos. Hay que sembrar, no desmayes, otro cosechará. Amén. Alguien puede decir: ay, hermano, yo oro y oro y oro y ayuno y mis hijos no se convierten. ¿Por qué? Siémbrale. A lo mejor tú no vas a ver la cosecha, pero alguien va a llegar un día y les va a predicar a esos hijos ahorita rebeldes, ¿verdad? Y se van a convertir. ¿Cómo ves? Alguien va a cosechar lo que tú estás sembrando. Nada más, no dejes de sembrar. Amén. Ok, dice: y yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice: y muchos llegaron los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. La importancia de testificar a Cristo, hermanos. Entonces dice: vienen a Jesús los samaritanos a él y le ruegan que se quedase con ellos. Y no solamente Jesús había ido por la mujer y no se llevaban los judíos y los samaritanos, no. Jesús entra a posar con ellos, dice, y se quedó allí 2 días. Lo suficientes para que, dice el verso 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Aquí ya había una experiencia personal. Yo aquí te puedo predicar, hermano, lo que es la salvación, lo que es la justificación, lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento, el perdón de tus pecados, la expiación, etcétera, y darte todo un curso teológico. Pero solamente cuando Cristo te brilla y te es revelado a tu corazón, me podrás decir: hermano, ahora ya sé lo que es que Cristo sea mi Salvador. Ya no creo solamente por tu dicho. Yo mismo lo he visto, yo mismo he entendido, me ha perdonado. ¿Cuánta gente tiene un Cristo histórico, hermanos? ¿Cuánta gente tiene un Cristo histórico? Sí sabe que vino a morir en una cruz. Y ahí anda la gente, y perdón por la expresión, pero en Semana Santa se hace la representación. Ahí va un hombre que representa a Jesús y ahí va con su cruz, lo ponen ahí, lo clavan, etcétera. En Iztapalapa la gente llora y al rato sale, se limpia las lágrimas y vuelve otra vez a su misma vida. No hay cambios. Ese es un Cristo histórico. Jesús quiere no ser un Cristo histórico, sino una realidad para nuestra vida, el Salvador y Señor de nuestra vida. Amén. Por eso le decían a esta mujer: ya no creemos solo por tu dicho, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y entonces vino la salvación a toda esa ciudad. ¿Cómo ves la vida, el acercamiento del Señor Jesucristo a través de este momento en el cual la Biblia nos deja una descripción, una radiografía completita de cómo el Señor evangelizaba a la gente? Yo veo su amor, veo su paciencia, veo su humildad, veo su omnisciencia, veo su compasión y veo, ¿verdad?, que Él hizo a un lado cualquier obstáculo racial, de género, de cultura, teológico, religioso. Hizo a un lado, ¿para qué? Para que el Evangelio llegara y entrara a los corazones de la gente. Ese es mi Cristo, hermanos, el que predico yo. Ese es mi Jesús, que predicamos desde este lugar, que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Concluyamos con una oración. Este es el Cristo, hermanos, que yo predico y nunca me voy a cansar de predicar. No solo sana enfermos, también perdona pecados.
Y sabes una cosa, si Dios te ha traído aquí, es justamente para arreglar tu vida. Que nadie vaya a salir hoy igual que como vino. Si Dios te trajo a este lugar es para salvarte. ¿Qué tienes que hacer? Pues ya lo dijimos. Dejar que Dios trate con esa vida licenciosa de pecado en la cual has vivido tal vez. Ponerla aparte y ahora confiar en Él. Creer en Él. Creer que Él vino por nosotros. Cuando haces eso, entonces sí pasas de muerte a vida. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, hoy te doy gracias. Gracias por tu palabra preciosa que tú nos hablas. Gracias, Dios, porque no te olvidas de nosotros, porque te humillas a mirarnos. Gracias porque tuviste un tiempo para esa mujer pecadora, que la gente no daba un peso por ella, Señor. Era una mujer mal vista, pero mira, ante tu mirada, era un alma valiosísima, como lo somos cada uno de nosotros. Delante de tus ojos no hay marginados, delante de tus ojos no hay excluidos, delante de tus ojos no hay gente de tercera, cuarta o quinta categoría, Señor. Aún el pecador delante de tus ojos, tú lo miras como un alma eterna valiosa y la quieres perdonar. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu palabra preciosa que hoy hemos abierto en este lugar. ¿Qué te pido, Señor? Yo sé que hay muchas mujeres samaritanas el día de hoy, muchos hombres samaritanos el día de hoy, necesitados de ti. ¿Qué te pido? Ven a ellos, Señor. Quédate con ellos. Quédate con nosotros. Te necesitamos, Señor. Sin ti ya sabemos, no somos nada. No hay quien salve fuera de ti, Señor. Solo en ti está la salvación. Te amamos, te honramos y te glorificamos. En el precioso nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.